Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Y el tema que yo traje hoy es ¿por qué yo vivo, vosotros también viviréis? Mire qué lindo. El Señor te está empujando, te está dando una palabra a ti de esperanza. ¿Qué es la esperanza que tú tienes? ¿Cuál es la esperanza que todo cristiano tiene? Es que un día usted y yo veamos al Señor cara a cara, que un día usted y yo vengamos delante de Él, nos postremos delante de Él y nosotros le digamos: gracias, Señor, gracias por habernos apartado y separado para ti, por haberme perdonado, por haberme dado la oportunidad de ser parte de tu pueblo. Bendito Dios, el pueblo de Dios se ha levantado a decirle: Señor, gracias, bendito Dios, porque tú verdaderamente me has sacado de tantos problemas, porque tú verdaderamente me has abierto las puertas, Señor, y por tu gracia estoy aquí hoy parado en este lugar. Eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Me dice a mí: Lorena, no tengas miedo, pueden venir tantas cosas, pero porque yo vivo, tú también vivirás. A ti te dice nombre por nombre el Señor. Hoy estamos en Apocalipsis 2, 8, 11 y el Señor habla a la iglesia. Mire qué lindo. Aquí estamos hablando de que, fíjate, voy a volver a explicar. Aquí quien escribió todas estas cosas maravillosas fue Juan. Juan, aquí se calcula de que Juan tenía aproximadamente unos 86 años ya aquí cuando él estaba escribiendo todo esto, porque él había huido, más bien había sido enviado a la isla de Pasmos, porque Nerón, el que tenía el mando, el control en aquel momento, era un hombre que quería que le rindieran culto, que los cristianos retrocedieran, que los cristianos dijeran: no, yo no creo. Les decía: les voy a dar la oportunidad de que ustedes retrocedan y que ustedes digan que no conocen al Cristo, que no conocen a aquel hombre y que retroceden y que ahora adorarán al César. Y él dice que en aquel tiempo, la Biblia no lo menciona esto, pero ¿cómo usted dirá? ¿Cómo la hermana Lorena? ¿O por qué muchos dicen de que él fue metido dentro de un caldero de aceite hirviendo? Bueno, la Biblia no lo relata en sí, pero los grandes historiadores, los que han estudiado profundamente la Biblia de acuerdo a esta época, todos los que estuvieron en la isla de Pasmos fueron aquellos hombres que negaron a Cristo y que automáticamente estaban presos, exiliados de toda libertad. Y Juan fue uno de ellos. ¿Y usted cree que eso no fue propósito de Dios? Claro que fue propósito de Dios. A veces pasamos muchas cosas difíciles, pero todo, Dios siempre tiene un propósito y Dios la transforma para bien. Mire qué lindo. Entonces él aquí estaba exiliado. No es que andaba de vacaciones ni nada de esto, no. Aquí él estaba. Y aquí el Señor le da una revelación a Juan. Juan era el más pequeño. Acordémonos que Juan era el más pequeño de los apóstoles. Él le había servido al Señor desde su juventud. Por eso era el más amado de Jesús, el más amado de todos los discípulos, porque él no era fácil, no es fácil, ni ha sido fácil, ni será fácil conquistar a un joven. Y no solamente conquistarlo, sino que el joven se mantenga firme. Y este hombre ya era un anciano, no se había retirado de las cosas del Señor. Por eso yo les mencionaba a la hermanita Lidia, y así hay muchas mujeres, así el Señor todavía tiene un remanente fiel, personas de 87, de 90 años que todavía le sirven, le alaban al Señor. Y usted y yo, que estamos mucho más jóvenes, a veces no nos queremos levantar para adorar al Señor. El Señor está alertando al pueblo. El tiempo realmente ha comenzado, básicamente
básicamente el tiempo regresivo. No sabemos cuándo, no sabemos en qué fecha, no sabemos. Eso nadie lo puede decir, pero de que con todas las cosas que nosotros estamos viendo, el tiempo se acerca. Dios está alertando a su pueblo. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Estamos en Apocalipsis 2, vamos a leer del 8 al 11. Y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire cómo se presenta el Señor Jesús, cómo se presenta a Juan, y le dice a Juan: escribe, Juan, no te percates, no te quedes mirando solamente lo que estás viendo, escríbelo, porque esto, cuando seas levantado, en otras palabras, esto va a quedar a la historia. Y tanto que quedó a la historia que ahora usted y yo lo estamos leyendo. El tiempo de Dios es exacto. El tiempo de Dios es perfecto. Si el Señor no ha venido todavía por usted y por mí, es porque yo misma lo digo. Si Él hubiera venido hace 22 años, yo también me quedo. Pero Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú te quedes. Dios quiere que tú y yo, como iglesia de Cristo. Ahora, esto que estamos hablando hoy no es para el pueblo, para el que no es pueblo de Dios, es para el pueblo de Dios. Todos aquellos, tanto para la iglesia de Éfeso como los que son de Esmirna, eran para el pueblo de Dios, aquellos que habíamos dado ese paso de fe, como tú y yo. Ahora el Señor te dice a ti, porque el tiempo va a volver como al principio, cuando el pueblo de Dios iba a comenzar ya la persecución. Y ahora lo vamos a leer y vamos a explicar un poquito más. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Mire bien lo que el Señor le está diciendo a usted, lo que el Señor me está diciendo a mí también. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahí vamos a explicar por qué el Señor le dice eso. Y dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas, dice, en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:43? Dice: yo he venido en nombre de mi Padre. Mire qué lindo. Ya el Señor ya estaba poniendo a su pueblo en alerta y ya estaba escribiendo esto para ti y para mí. ¿Por qué? Porque se le iban a levantar muchos Cristos se iban a levantar. ¿Cuántos de nosotros hemos oído que allá en Puerto Rico se levantó uno, en República Dominicana se levantó otro, hace muchos años, en Centroamérica otro, allá en Australia otro, pero nunca en el pueblo de Israel, nunca en Israel? Y ahora ya se ha levantado este hombre. Dijo el Señor en Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viniere, dice, en su propio nombre, a ese recibiréis. Mire qué terrible lo que está pasando. Por eso yo le digo a usted, le insto a usted a que nosotros tomemos en serio todo esto que está pasando. No es algo que lo tengamos que pasar por alto, básicamente. Ahora, nosotros aquí vamos a hablar de la palabra de Dios. Cuando dice que
que aquí estamos hablando cómo el Señor se presenta al pueblo, se presenta y le dice a la iglesia de Esmirna: yo soy el que estuvo muerto y el que resucitó. ¿Te acuerdas? Como diciéndole al pueblo, usted y yo nos acordamos, ¿verdad que sí? Nos acordamos, claro que nos acordamos. Sabemos quién nos está hablando hoy, a ti y a mí. Y dice: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza. ¿Por qué decía eso en aquel tiempo? ¿Y por qué no dice eso hoy en estos tiempos? Bueno, en aquel tiempo todas aquellas personas que tenían propiedades, que tenían dinero, que tenían todo esto, dice que al no adorar al César, todos sus bienes eran quitados, todo lo que tenían eran quitados. Va a llegar un momento en que usted y yo, aunque tengamos el dinero para ir a comprar las cosas, si no adoramos, van a ser quitadas todas estas cosas de lo que ahora nosotros, usted y yo, libremente podemos hacer. Libremente usted puede ir a comprar a la marqueta, puede comprar sus cosas y usted está libre hoy. Hoy estamos libres, pero el Señor está alertando al pueblo como alertó en aquel tiempo. Dice: has pasado tribulaciones, yo conozco tus obras. Usted y yo hemos pasado tribulaciones. Yo no sé si usted las ha pasado o no, y si no las ha pasado, sería bueno que las pasáramos, no porque nosotros querramos pasar algo malo, sino que porque sabemos de que todo aquel que ama al Señor, cuando el enemigo se ha levantado, nosotros somos el dardo número 1, como lo fue aquel pueblo en aquel momento. Y el Señor le dice: pero tú eres rico, aunque tú estés sin nada en este momento, aunque tú no tengas ni para comer, aunque tú tengas que huir, acuérdate, tú eres rico porque todo lo tienes aquí en la gloria. Un día tú vas a estar aquí conmigo. Esto era lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo. Esto es lo que ahora te está diciendo a ti. Hoy es el tiempo que debemos de rendirnos completamente al Señor y de decirle al Señor: Señor, ato todo enemigo, ato, Señor, en tu nombre todo espíritu aquel que quiera venir contra mí, contra mi familia, contra mi mente, contra mi fe. Señor, si hemos de pasar algo, Señor, sé tú con nosotros. Aquí el Señor te está diciendo a ti: puede ser que vengan cosas en contra del pueblo de Dios, pero no tengas miedo, porque si yo vivo, vosotros también viviréis. Esto es lo que el Señor le está diciendo a usted hoy. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Y dice: pero tú eres rico. El Señor le recuerda: mira, aunque no tengas para comer, aunque pierdas tu trabajo, porque ¿qué pasaba en aquel tiempo? En aquel tiempo ya no le rentaban a los cristianos. En aquel tiempo ya no tenían trabajo. En aquel tiempo tenían que huir. ¿Por qué? Porque ya tenían que huir con una mano adelante y la otra atrás, sin nada. Pero el Señor le decía: no tengas miedo, yo estoy contigo. El que te está hablando fue el que murió y vivió. Y si yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí arriba, aquí conmigo, lo vas a tener todo, lo tienes todo. Tú eres rico porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Muchas veces la gente piensa que el tener dinero es todo. El dinero no es malo, pero el dinero no es lo que nos va a dar la entrada al trono de la gracia, sino la voluntad de Dios, sino el Espíritu Santo que está dentro de ti, que está dentro de mí, aquel que me redarguye, que cuando he hecho algo malo me ponga y me diga: Lorena, lo que hiciste, lo que dijiste, lo que actuaste no está bien, y que yo inmediatamente venga y yo me ponga: el Señor, perdóname, úngeme con tu presencia, cámbiame, satúrame, Señor, ayúdame a mantenerme firme en lo que yo creo, porque van a venir momentos difíciles, porque van a estar, dice que los mismos hermanos van a poner como se dice vulgarmente, el dedo a otro. Aquel es cristiano, todo va a volver como al principio. Yo no sé cuántos de ustedes me están entendiendo a dónde el Señor quiere llegar, a dónde en la palabra de Dios te está instando a ti a que seas fuerte, porque ya viene el tiempo se acerca. No sabemos si va a ser hoy tampoco o va a ser la otra semana, no lo sabemos, pueden pasar años, pero de que usted y yo lo estamos viendo,
leyendo, lo estamos viendo. La palabra de Dios es firme, es eficaz y es verdadera. Si el mismo Señor Jesucristo nos está hablando aquí, Él es el que se está presentando. A Juan le dice, dile que el que está diciendo todo esto es aquel que el primero y el postrero, el que estuvo muerto, el que vivió, dice esto. Entonces ahí nos da el sello, la credibilidad de que todo lo que está escrito aquí es verdadero y correcto. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, porque exactamente estaba pasando esto mismo en aquel tiempo. Muchos decían, yo soy hijo de Abraham, yo soy linaje de Abraham soy, y yo hago todo lo que la ley requiere, lo que mi padre Moisés escribe. ¿Y qué pasaba? Ellos mismos decían, yo soy, yo soy, yo soy. Por eso el Señor les decía, no, ustedes no lo son. Lo que dice Gálatas 3:28. ¿Qué decía Gálatas 28? Ya no hay griego, no hay esclavo, libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Todos aquellos que hemos dado el paso de arrepentimiento, aquel paso de decirle, Señor, yo te acepto hoy en mi corazón. Usted y yo venimos a ser más. Por eso somos las glorias postreras, porque dice que los postreros serán mayores que los primeros. Ahora, yo quiero explicarle algo. Israel ahora, hoy por hoy, Israel sigue siendo un país, una nación importante para Dios. ¿Por qué? Porque sobre Israel ya está un pacto, ya está una promesa, pero ellos en lo espiritual están apartados, hechos a un lado. Usted y yo somos los primeros, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo, aquel que dimos el paso. Eso mismo pasaba en aquel tiempo. Muchos mismos judíos decían, aquel es cristiano. Por eso tenían que huir los discípulos. Tuvieron que huir el pueblo de Dios, porque ellos mismos decían, por eso el Señor dice, tú dices que eres judío, tú no eres judío, porque si fueras judío, amarías y aceptarías a Cristo Jesús, aquel Mesías que vino a redimirte, aquel que vino a que ya no se hiciera más aquel sacrificio que ni siquiera eso podías hacer. Ahora vino el que por medio de la sangre de Cristo, del pacto que el Señor traía, sin embargo a él lo hicieron a un lado. Entonces dice, sinagoga de Satanás son. Ahora eso es lo mismo que está pasando. ¿Qué pasó desde el principio? La Biblia habla de muchos aquí en la Biblia menciona algunos mártires, pero aquí hubo un hombre que sobresalió, y justamente en ese tiempo el nombre de él es Policarpio, y ese hombre en esa fecha tenía 86 años. Cuando Juan estaba escribiendo que tenía los mismos 86, 87 años, este hombre fue llamado, era uno de los mejores sacerdotes, era un hombre que le había servido al Señor desde su juventud. Imagínate cuántos años tenía este hombre, que este hombre cuando lo llamó el César y le dijo, mira, te doy dos oportunidades, vas a tener dos cosas, que es una de las dos vas a escoger, o renuncias a ese Cristo, o adoras al César y le haces altar y le quemas incienso al César. Y él dice que mirando hacia el cielo, este hombre dijo, 86 años he servido a Cristo. Entonces, si dijo este hombre 86 años, ¿cuántos años tenía este hombre? Dijo, 86 años he servido a Cristo. ¿Y cómo yo he de pagarle mal a aquel que me ha hecho tanto bien? Imagínese el César cómo se quedó. Dice que este hombre, cuando le prendieron fuego en la hoguera, dice que cuando su cuerpo estaba en una antorcha de fuego, este hombre estaba orando, y
todos oían las oraciones, la oración que este hombre hacía, y se tapaban sus oídos porque no querían entender. La gloria de Dios estaba en el cuerpo de este hombre. La gloria de Dios, la misericordia de Dios estaba sobre él. Mire qué lindo. Yo no sé cuántos de nosotros seamos capaces de hacer todo eso. Ahora es muy fácil decir soy cristiano, y a veces solo porque conocemos a alguien que nos conoció cuando andábamos en el mundo, tenemos pena de decir, oh no, yo no quiero que ese sepa que soy cristiano porque él me conoció. Claro que conozca que eres cristiano, que Dios te ha cambiado, que tú eres parte del pueblo santo de Dios, que tú ya no eres aquel. Cristo vino por lo más perdido, por aquello que nadie daba ni 5, quizás ni nuestra propia familia daba nada, porque ni la palabra que nosotros teníamos valía, ni la palabra que nosotros teníamos le dábamos valor porque no la cumplíamos. ¿Cuánto no más ahora que somos de Cristo? Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros, el Señor te ha mandado a llamar a ti, me ha mandado a llamar a mí para que seamos firmes. Cosas difíciles vienen, probablemente nos meterán a la cárcel, probablemente dice que las autoridades se inventarán cosas, que se inventarán como en aquel tiempo. Mire cuántos estaban esclavos, cuántos fueron presos. ¿Por qué? Porque dicen que les inventaban cosas para meterlos a la cárcel, para que retrocedieran de lo que el Señor quería. Y aquí dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. El Señor no nos ha engañado. El Señor dijo, muchas son las aflicciones de los santos, pero de todas ellas te libraré yo, dice el Señor, a ti y a mí. Tú eres el pueblo de Dios, yo soy el pueblo de Dios. Todos aquellos que nos levantamos desde temprano, que hemos entendido de que Dios es el merecedor de toda gloria, que Él es el que se merece venirle a darle mi primer aliento, mi primer tiempo de la mañana, mi primer pensamiento. Eso es aquellos que hemos entendido. No quiero decir que los que se levantan más tarde no, pero yo les insto a ustedes que se levantan más tarde, aquellos que se levantan a las 7, a las 8 de la mañana, a medio a tomarse un café y a salir corriendo para irse al trabajo, y que ya, Señor, cuídame. No, nosotros debemos de darle tiempo al Señor, honrarle en el tiempo, en nuestro tiempo libre. Hay gente que dice, yo en mi tiempo libre veo televisión, yo en mi tiempo libre salgo a correr. Claro, para todo hay tiempo, pero ¿en qué momento le damos tiempo al Señor? ¿En qué momento yo voy a asimilar su palabra? ¿En qué momento vamos a descubrir los misterios que tiene la palabra de Dios? ¿En qué momento vamos a encontrar las piedras preciosas que hay aquí dentro de esta palabra? El Señor te está alertando a ti. El tiempo es regresivo. El tiempo vuelve nuevamente como al principio, pero el problema es que preferimos hacer otras cosas antes que adorar al Señor, antes que alabarle, y tampoco le estamos enseñando a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, ni a nuestra familia. Estamos por un buen camino, pero algo grande pueda suceder, que no sabemos cuántos de los que estamos aquí puedan retroceder. Digámosle al Señor, no me dejes, Señor, no dejes de tu mano, no me dejes. Y si a mí me hace falta fe, pon la fe en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, mira lo que dice el Señor, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Nosotros ahí podríamos ser probados, Dios no permita eso para nosotros, pero si todo es para la gloria de Dios, y si es por causa de Dios, qué bueno. No estoy hablando de cárcel por otras cosas, estoy hablando por Dios, por retroceder, por no decir yo creo en el Señor Jesucristo, por decir yo soy hijo de Dios, yo he creído en el Mesías, en aquel que va a venir por mí. Eso está hablando el Señor, no por cualquier otra cosa. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Por qué dice 10 días exactamente? Bueno,
Aquí se menciona que es porque en aquel tiempo había una forma de tortura que casi nadie sobrevivía más de los 10 días. Era terrible y sigue siendo terrible todo esto. Y dice, sé fiel hasta la muerte. En otras palabras, probablemente morirás por mi causa, pero tú eres rico, a ti te espera galardón. Dice, y yo te daré la corona de vida. Esas son las esperanzas que tenemos todo cristiano, porque tú y yo tenemos las arras del Espíritu Santo en nuestras manos. Esa es la promesa divina que tú y yo tenemos para aquel gran día, para el día en que Cristo venga por su iglesia. Cristo viene por una iglesia limpia, por una iglesia sin mancha, por una iglesia que no haya retrocedido, por una iglesia que no se haya vendido, por una iglesia que no haya transformado el evangelio, por una iglesia que no haya hablado algo que no era correcto, por una iglesia que no haya transversado la palabra, por una iglesia que te haya dicho a ti, que me haya dicho a mí, estás pecando, ven y ponte a cuentas con el Señor, porque no es por el dinero que muchos dan los diezmos, por muchos llevan las ofrendas, que el Señor no necesita eso. Él quiere que tu corazón esté limpio delante de Él, que tu corazón haya entendido de que sin Cristo no hay entrada al trono de la gracia. Por eso Él dice, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Nadie, mire, aquí no dice solamente mi pueblo o solamente alguno. Aquí dice nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino, que es Cristo Jesús. No hay otro. Si tú estás en el mundo y estás en las cosas de aparentemente de Dios, creyendo que no estás mal, ahora es el momento en que tú te arrepientas y que tú digas verdaderamente, yo quiero enderezar mi camino. Quiero entender, Señor, tu tiempo es el tiempo perfecto. Yo quiero que tú me ayudes a ser fuerte, a que si yo ahora soy débil, Señor, si yo me enfrento en un momento de esa situación, yo creo, Señor, que tú me vas a entregar, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que tú me instas a que yo sea fuerte, a que yo espere en ti, a que yo un día tú me darás la corona y yo contigo estaré en la mesa, en aquella mesa, en aquel lugar donde dice que vamos a comer con Él, vamos a estar con Él, donde tú y yo vamos a arrodillarnos delante de Él cuando Él pase frente a nosotros y nosotros le vamos a decir gracias, Señor, porque realmente tú me has perdonado, porque estoy aquí. No todos, por eso dice la Biblia que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, porque esto no es de todos. Ten fe. Mira el tema de hoy. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Acaso no esa es tu esperanza? ¿Acaso no esa es mi esperanza? Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Porque muchos quizás saldremos huyendo. Muchos quizás al no adorar a otro Dios que sabemos nosotros que no es el verdadero, probablemente vamos a tener que perder todo lo que tenemos. Pero el Señor te alerta y te dice, no tengas miedo a perderlo, porque nada de esto vas a traer cuando vengas aquí. Tú eres rico aquí. Eso es lo que el Señor te está diciendo, y eso es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna no tenía nada que el Señor le reprochara, solamente la estaba alertando. Por eso dice que Dios habla a su pueblo a tiempo y fuera de tiempo. El Señor estaba alertando al pueblo, esto viene para ustedes, esto viene, prepárese iglesia, prepárense. Esta iglesia, en otras palabras, no estaba recibiendo corrección de Dios, solamente estaba recibiendo un aliento, una esperanza. Solamente le estaba diciendo el Señor, esfuérzate porque tu tiempo pronto estarás conmigo. Y como yo decía, Policarpio fue un gran hombre de Dios, un hombre, pero no está escrito su nombre aquí. ¿Por qué no está escrito? Porque si estuvieran escritos los nombres de todos aquellos grandes hombres que no doblaron rodilla a nadie, que no
retrocedieron. No habría tinta que pueda escribir, no habría papel suficiente para poder hacerlo. Fueron muchos, no solamente fueron los 12 apóstoles, bueno, en este caso fueron 11 porque Juan murió. Juan, el que escribió esto, fue el siervo amado del Señor, y él se le permitió vivir y morir en buena vejez. Él murió de muerte natural, de ahí todos murieron feo, en una forma tan fea. Y usted dirá, pero no fueron esos hombres los que le sirvieron a Dios. Claro, fueron esos hombres, pero tenían la convicción de que su vida estaba en las manos de Dios, que ellos le pertenecían al Señor y que el Señor iba a guardar como gallina sus polluelos a su gente, a su pueblo. El pueblo de Dios está aquí. El Dios todavía tiene un remanente fiel, tiene un pueblo que le está entendiendo y que le dice, Señor, yo quiero formar parte. No me dejes caer en tentación. Líbrame de todo mal. Ahora es tiempo de decirle, Señor, que tu reino venga a mí, porque parte del reino eres tú. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Y por último dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire qué lindo. Tú y toda tu casa serán salvos. Yo y toda mi casa seremos salvos. Nosotros nos entregaremos a adorar al Señor. Y ten cuidado lo que haces, porque todo será contado allá en los cielos. Todo será contado. Nada quedará desechado, ya sea bueno o malo. La persecución probablemente esté a punto de venir. La gran persecución de la iglesia. La gran persecución. Dice que nosotros, acuérdate que nosotros estamos hoy para decirle al Señor, Señor, si yo estoy en tus manos, ¿quién contra mí? Que la paz de Dios esté contigo y conmigo.